Nuestro tema en el día de hoy es los ayos espirituales. Prepare su corazón, prepare su Biblia para aprender de lo que Dios quiere ministrarnos en esta hora por la sabiduría y dirección de su Espíritu Santo a través de su santa palabra. Si usted está listo, entonces le invito a buscar en la Biblia carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Escuche bien, carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, verso 24. Capítulo 3, verso 24. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra en esta hora. Oro al Señor que Dios le dé una mente espiritual, que Dios le dé entendimiento espiritual de su palabra, para aprender de ella los principios espirituales que van a edificar y van a fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra fe. A manera introductoria, escuchen lo que nos enseña esta lección. En las Sagradas Escrituras se mencionan unas 6 veces la palabra ayo. Literalmente, un ayo es un pedagogo, un esclavo encargado de llevar a los niños a la escuela, un preceptor de menores. Muy bien, ese es el significado, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, de lo que es un ayo. En algunas traducciones, ayo se traduce como tutor, ¿sí? Un tutor. En el texto griego, la palabra ayo se deriva de la raíz paidagogo y se refiere exactamente a lo que acabamos de describir. Un esclavo al que se le encargaba el cuidado, la instrucción, el protectorado de un niño, hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. Un ayo es lo que nosotros, refiriéndonos ya no a un varón, sino a una mujer, una nana, ¿sí? Una institutriz, una cuidadora de niños. Entonces, ayo o institutriz, tutor o nana es lo mismo. Estamos hablando del mismo concepto. Según el apóstol Pablo, la ley de Moisés tuvo el propósito de ser el ayo espiritual de la nación judía. La ley instruía al pueblo hasta que dejara de ser niño espiritual y se convirtiera en adulto maduro espiritualmente. Muy bien, muy bien. San Pablo nos dice aquí, al escribir la carta a la comunidad de Galacia, que el propósito de Dios entregar la ley allá en el monte Sinaí era que esta ley, este conjunto de instrucciones, se encargaran, como se encargaba un ayo de la educación de un niño, se encargara de instruir espiritualmente a la nación hasta que llegara la venida del Mesías, quien les iba a mostrar realmente el camino a la salvación. El Mesías les iba a mostrar cómo se podía acceder a los derechos legales de un heredero, ya que la nación, como nación o como reino, mejor, había alcanzado ya su madurez espiritual. El problema es que cuando vino el Mesías, el pueblo de Israel lo rechazó. Lo rechazó y prefirió quedarse en la condición de niño espiritual, siendo instruidos por la ley mosaica. Ahora, la ley, no solamente nos estamos refiriendo a 10 mandamientos. Cuando se habla de la ley mosaica, se está hablando de un pacto, un convenio, una alianza que Dios hizo con su pueblo. Esa alianza sumó en su totalidad 613 mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Ese pacto es clasificado en 3 maneras o de 3 formas. Un conjunto de mandamientos se referían a regular la conducta del pueblo.
Otro conjunto de mandamientos se referían a la regulación de la adoración, el sacerdocio, las ofrendas, cómo debían ofrecerse sacrificios en el templo, etc. Y el más importante de los mandamientos, el grupo más importante lo constituían los 10 mandamientos, el decálogo, ¿sí? Los 10 mandamientos. Cuando el apóstol San Pablo dice aquí que la ley era el ayo que iba a instruir a la nación, se estaba refiriendo a todo un proceso pedagógico, un proceso de formación que iba a durar un tiempo, ¿sí? Iba a durar un tiempo determinado hasta cuando viniera el Mesías. Ellos, después de ese tiempo que duró unos 14 siglos aproximadamente, ellos debían tener ya la madurez espiritual, ¿ve? Debían haber alcanzado la adultez espiritual y entonces tener derecho a cada uno de las bendiciones de la herencia de nuestro Padre Celestial. Y como ya he dicho, el problema fue que cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron. Prefirieron seguir bajo el protectorado de la ley mosaica, y no apegarse a la gracia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos revela eso. Vamos a buscar en la carta a los Gálatas, aquí mismo, en el capítulo 4 y el verso 4. Leamos lo que dice San Pablo allí con respecto a la venida del Señor Jesucristo, el Mesías. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, fíjense, el cumplimiento del tiempo. Vamos a leer el verso 5. El Señor Jesús vino justo cuando Dios determinó que tenía que venir. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Está claro aquí lo que San Pablo está diciendo. Era el tiempo en que la nación tenía que pasar de la transición de niño espiritual a adulto espiritual, de un menor de edad a mayor de edad. Pero venido el cumplimiento del tiempo de Dios, vino el Mesías, presentó el mensaje a la nación de Israel y los israelitas lo rechazaron. Es una lástima, ¿no? Hasta el día de hoy ellos siguen rechazando a Jesús de Nazaret como el Mesías y siguen viviendo bajo los preceptos del antiguo pacto, es decir, del pacto mosaico. Hubo algunos que creyeron, ¿sí? Y con ellos renovó el Señor ese pacto, lo renovó. La noche en que Jesús fue entregado, él tomó la copa en medio de una cena pascual con sus discípulos y dijo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo allí? Estaba renovando el pacto. Él iba a continuar su proceso de formación, ¿sí? de entrega de la herencia del Padre Celestial, pero con los que creyeran. Y fueron pocos. De ahí nació, pues, de ese pequeño remanente, nace la iglesia judeocristiana, ¿sí? Nace la iglesia judeocristiana, de ese pequeño remanente de judíos que creyó, ¿sí? Que después llegaron a ser más de 3.000 con la predicación del apóstol Pedro. Y bueno, al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cómo la expansión de la iglesia alcanzó hasta lo más recóndito de la tierra. El mundo entero fue lleno de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia se extendió. Se extendió. Bien, continuemos. En la iglesia del Señor se necesitan también los ayos, puesto que no todos los que llegan a los pies de Cristo son maduros espiritualmente. Un ayo debe tener las siguientes cualidades. Muy bien, esta es la verdad central de este tema. Una iglesia cristiana, para desarrollarse, para que sus convertidos lleguen a la adultez espiritual, lleguen a su madurez espiritual, necesita de ayos, necesita de mentores, personas que ya tengan madurez espiritual, que tengan conocimiento de la doctrina, para ayudar a los nuevos. ¿Por qué? Porque no todo el que llega, en realidad llega siendo maduro, en realidad llega siendo
maduro espiritualmente a los pies de Cristo. Todo el mundo empieza de cero, es decir, como un neonato, como un recién nacido en la fe. Entonces, el papel de los ayos espirituales es importante, porque estos hermanos mayores, podemos decirles así, estos hermanos mayores en la fe que tienen más años, que tienen más conocimiento, que tienen más experiencia en los caminos del Señor, van a ayudar al desarrollo espiritual de los nuevos convertidos. Pero no es todo el mundo en la iglesia quien alcanza este perfil. Y de esto vamos a hablar, de las cualidades, las características, el perfil que debe tener un miembro de la iglesia para ser un ayo espiritual. Primero, veamos lo que no debe ser. Y segundo, veamos lo que debe ser. Lo que no es grosero, altanero y contencioso. Un ego mal desarrollado. Hebreos 12:2. Sentimientos de amargura ni resentimiento. Ataduras espirituales. Eso es lo que no debe ser un ayo. Una persona grosera, una persona con problemas de ego, una persona inmadura espiritualmente, una persona llena de resentimientos, una persona inestable psicológicamente. Ninguna de estas cualidades negativas debe tener un ayo espiritual. Hay un texto aquí que nos apunta a dónde debe usted poner su mirada. No solamente los ayos espirituales, sino también los recién convertidos y todo creyente en Jesucristo. Hebreos capítulo 12 y el verso. Estos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí ven? ¿En dónde debe colocar el recién convertido su mirada, su visión? No debe colocarla en el ayo, en su mentor espiritual, en su hermano mayor en la fe, en su pastor. No. Su mirada debe colocarla en el Señor. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si este ayo, este hermano mayor, este mentor espiritual se supone que es de Dios, es un hijo de Dios y ya tiene conocimiento, tiene experiencia, tiene recorrido en la fe. ¿Por qué? Te lo voy a decir de una manera franca y cortante. Porque sencillamente lo que nosotros somos es vasos de barro. Somos frágiles. Somos canales a través de los cuales se manifiesta la presencia del Señor. Y nosotros tarde o temprano vamos a fallarte. Un mentor te va a fallar. Un ayo espiritual te va a fallar. Un tutor te va a fallar. Pero hay alguien que nunca te va a fallar si tú pones tu mirada, tus ojos en Él. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces es una falla de un mentor tratar de llamar la atención de las personas a las que está discipulando, tratar de llamar la atención hacia sí mismo. ¿Ve? Es un error. El mentor debe llamar la atención de los discípulos, de las personas a las que él está orientando, está educando, está discipulando. Debe tratar de que las personas pongan la mirada es en el Señor, porque ese es el que no falla. Esta persona llamada Jesucristo es la que no te falla. A pesar de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, Él nunca te va a fallar. En cambio, los hombres sí te van a fallar. De hecho, conozco el testimonio de muchas personas que muchos años estuvieron siendo orientadas por un mentor espiritual, un pastor, un líder. Y estas personas que fueron sus tutores, sus mentores, fallaron, cayeron y algunos hasta se apartaron del evangelio. Lastimosamente, aquellas personas que pusieron la mirada en su mentor se apartaron con él, se enfriaron, se desviaron de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no pusieron en práctica este sencillo principio de poner es en el Señor y no en los hombres.
Eso es importante entonces para ti que estás recibiendo esta instrucción. No pongas la mirada en los hombres. Los hombres te van a fallar. ¿Ve? Los hombres se van a equivocar. ¿Ve? Los hombres algún día van a cometer un error porque somos de barro, somos frágiles, somos falibles. Pero el Señor nunca te va a fallar. Así que cuando un mentor espiritual, tu mentor espiritual, tu tutor, tu hermano mayor en la fe, la persona que te está instruyendo, tu instructor espiritual, te falle, no te vayas con él en su caída, no te arrastres con él en su caída, en su desvío, no. Usted manténgase en el Señor, porque usted, quien lo salvó, quien pagó el precio por su vida, fue el Señor. El precio por su vida fue el Señor Jesucristo, no el mentor al que Dios está usando. Eso es lo que somos nosotros, sencillamente. Somos vasos en las manos del Señor. Somos canales a través del cual el Señor se manifiesta. Somos instrumentos en sus manos. Por eso toda la honra y toda la gloria siempre será para el Señor. San Pablo dice que este tesoro, se está refiriendo al Señor Jesús, este tesoro, el Señor Jesús, en nosotros, ¿verdad? Está en vasos de barro, ¿sí? Para que la excelencia del poder siempre sea de Él y no nuestra. La meta entonces de un nuevo convertido es que ponga los ojos en el Señor, ¿sí? Porque el Señor es el patrón al cual usted tiene que imitar. El hombre perfecto, el hombre perfecto. Y a Él y en Él es quien tú tienes que poner tu mirada para tratar de ser semejante a Él mediante la instrucción que está recibiendo de la palabra de Dios. Número 2. ¿Qué es lo que debe ser entonces un ayo? Lo que debe tener. Lo que debe tener. Mire. Un buen testimonio. Un buen testimonio. Usted no puede ser instruido por una persona en la iglesia que tiene mal testimonio. ¿Sabes por qué? Porque eso que tiene espiritualmente esa persona te lo va a transferir a ti. Entonces, si es una persona infiel, si es una persona impuntual, si es una persona mal hablada, si es una persona que no vive en santidad, todo eso te lo va a transmitir. Por eso es que tú debes ser instruido. Todo eso te lo va a transmitir. Por eso es que tú debes ser instruido por una persona que tenga buen testimonio y de eso debes cerciorarte. ¿Sabes? Es fácil ver cuando una persona está andando rectamente delante del Señor. Mira su conducta. No creas tanto en su mensaje, en sus palabras. Más bien, confirma que ese mensaje lo está practicando, lo está viviendo. Y verás a ver tú que ese instructor y la instrucción que te está dando será de mucha bendición para ti. La llenura del Espíritu. Un instructor, un ayo espiritual debe estar lleno del Espíritu Santo. Debe estar lleno de la presencia del Señor. Y tú me dirás, bueno, se supone que es así, tiene que serlo, tiene que estarlo. El problema es que no es así. No todos los creyentes en la iglesia están llenos de... ¿Ves? Hay gente que está llena de mucha ideología del mundo, muchas filosofías seculares, está lleno de mucha basura e incluso de mucha religiosidad. ¿Ves? Cuando lo que deben estar es llenos del Espíritu Santo. Pero para buscar esa llenura hay que pagar un precio. ¿Me entiendes? Por eso es que no todo el mundo puede ser mentor, no todo el mundo puede ser un ayo espiritual en la iglesia, porque es que hay que pagar un precio para ser llenos del Espíritu Santo. Un vestir modesto, pudoroso y decoroso. Es decir, fíjese mucho, como le dije, el testimonio, la conducta de esa persona. Una de las cosas en las que usted tiene que fijarse mucho es si su mentor o mentora, su instructor o instructora, viste con pudor, viste con modestia. ¿Me entiendes? Porque es que la santidad se lleva por dentro y se refleja por fuera. Es decir, no, es que la santidad está por dentro y Dios mira en lo que está por dentro.
Dios mira lo que está en el corazón, pero eso es la mitad de una verdad. Y la mitad de una verdad es equivalente a una mentira. La santidad que Dios pide de nosotros se lleva por dentro y por fuera. Sí es verdad que un hábito no hace al monje, es decir, que no es la vestimenta la que hace a un santo, pero cuando usted observa que tanto el mensaje como la conducta de la persona es equivalente, o sea, es igual, lo que predica y lo que practica es igual. Es decir, esta persona te habla de que hay que vestir te enseña de que hay que vestir con modestia, con pudor, con decoro, y lo hace, ¿me entiende? Tú te das cuenta y lo hace, ¿me entiende? Tú te das cuenta inmediatamente, esta persona es un ejemplo, ¿ve? Y yo debo seguir ese ejemplo, ¿ve? Una mujer, un hombre debe aprender a vestir con decoro, y sobre todo si es cristiano, y más aún si es un mentor, si es un ayo espiritual. No te debe enseñar nunca por un hombre o una mujer que está mal vestido, mal vestida, o vestido de una manera indecorosa, vulgar, de una manera mundana. No te debe enseñar de esta persona porque, repito, te va a ministrar todo eso. Una buena Biblia y manejo de ella. Oye bien esto, una buena Biblia. Ya usted tiene su propia Biblia. Invierta, ¿ve? En la Biblia. En una buena Biblia de estudio. Invierta. Esto no es un gasto. ¿Ve? Esa es una manera. Y amamos su palabra. Invierta y aprenda a manejarla. Hay un club de lectura ahora mismo en la congregación, del cual estamos llamando a que participen todos, porque es importante que todo creyente se ocupe en la lectura de la palabra de Dios. Solamente con escuchar, póngame atención a esto, solamente con escuchar nuestra fe es fortalecida. San Pablo por eso fue que dijo que la fe viene es por el oír. Fíjate. San Pablo no escribe allá en Romanos capítulo 10, no escribe que la fe es por el ver, o por sentir, o por tocar, o por palpar. No, dice que la fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas solo la palabra de Dios, eres edificado y tu fe es fortalecida. Por eso es que es importante que tú tengas tu propia Biblia y que aprendas a distinguir qué es lo que es el antiguo pacto del nuevo pacto. Que sepas cuántos libros tiene el antiguo pacto, cuántos tiene el nuevo, quiénes fueron sus escritores, ¿ve? Qué tipo de literatura o género literario usaron cada uno de ellos, cuántos libros hay en la Biblia, que la Biblia es no solo un libro, sino una colección de libros. Todas estas cosas tienen que ser de tu dominio, y un mentor debe conocer esto. Un mentor debe tener muy profundo conocimiento de la palabra de Dios. Sentido de puntualidad y responsabilidad. Sentido de puntualidad y de responsabilidad. Es decir, es una persona que llega a la hora que es. Servicio comienza a las 9 de la mañana, a esa hora está. Se le convoca a una actividad, a una tarea ministerial, una tarea de servicio en la iglesia. A esa hora debe estar. Y debe tener un alto sentido no solo de puntualidad, sino de responsabilidad. Debe saber que a quien está sirviendo no es a los hombres, no es al pastor, no es al mentor, es a Dios. A quien le estamos sirviendo es al Señor. Y de Él es quien vamos a recibir finalmente la recompensa, la alabanza. Sirva a Dios sin esperar el elogio, el aplauso de nadie aquí en la tierra, porque usted está sirviendo es al Señor. Hay una diferencia entre una persona que es servil y otra que es un siervo. Repito, hay una diferencia notable entre aquel que es un servil y aquel que es un siervo. ¿Cuál es la diferencia básica? Consiste en esto: el servil sirve a los hombres
sirve para agradar al que le colocó esa tarea y espera el aplauso y el reconocimiento de aquel que le encomendó esa tarea. Esa es una persona servil. Pero el siervo es una persona que sirve sin mirar a quién. Sirve y sabe que la recompensa, el aplauso, el reconocimiento lo va a recibir desde el Señor. Por eso yo no creo en aquellos creyentes que dicen, yo le sirvo es a Dios y no a los hombres. Pues déjeme decirle, si usted es de los que dicen, yo le sirvo es a Dios y no a los hombres, usted está equivocado. Porque el que no es capaz de servirle aquí a los hombres, mucho menos es capaz de servirle a Dios. Capacidad de criar hijos. Capacidad de criar hijos. Esta capacidad, escúcheme, aquí estamos diciéndolo bien, es de criar. ¿Sí? Un mentor, un ayo espiritual debe saber criar. Eso no es lo mismo que engendrar. ¿Sí? No es lo mismo que engendrar o hacer un hijo. Padre, escúcheme, que es lo que es realmente un ayo espiritual, es una especie de padre, un hermano mayor de los otros. Un padre no es aquel que engendra hijos, hace hijos a tutiplén. No, no, no. Un padre es aquel que los engendra y los educa, los cría, los instruye. ¿Sí ven? La tarea es distinta. Padre es aquel que los cría, no solo que los engendra, sino que los cría. ¿Cría a quién? A sus hijos. Los educa. ¿Ya ven? Entonces, esta capacidad, esta habilidad para criar debe estar inherente en el carácter de todo aquel que quiere ser un ayo espiritual. Capacidad para enseñar. Capacidad también para enseñar. ¿Ve? ¿Enseñar qué? Enseñar la palabra de Dios, obviamente. Enseñar la palabra de Dios. Entonces, el ayo espiritual, el mentor espiritual, el instructor debe tener conocimientos de la metodología para educar, un método de estudio y una técnica para enseñar. Te repito eso, mira, el ayo espiritual debe ser una persona que sepa estudiar la Biblia mediante métodos de estudio, pero también debe saber cómo enseñarla, cómo comunicarla, cómo predicarla. Es decir, debe tener conocimiento de técnicas para enseñarla, para comunicarla. Esto es importante, pero esto se aprende. ¿Me explico? Con esto no se nace. Esto hay que aprenderlo. Hay que aprender a estudiar la palabra de Dios y hay que aprender a comunicarla, a enseñarla. Esto en palabras sencillas es ser maduros espiritualmente. Correcto. Es todo lo contrario de lo que no debe ser ni tener un ayo espiritual. ¿Qué es todo lo contrario de madurez espiritual? Inmadurez espiritual. ¿Ve? Inmadurez espiritual. Por eso es que no todos están llamados a ser ayos espirituales, porque no tienen madurez espiritual. Pero cuando una persona, un creyente, tiene madurez espiritual, puede ejercer con facilidad y con mucha eficiencia, puede ejercer la tarea de ser un ayo espiritual. Un ayo es quien forma espiritualmente al nuevo convertido con la ayuda del Espíritu Santo. Correcto, entonces es una sociedad, si te das cuenta. Tu ayo espiritual tiene que ser un socio del Espíritu Santo. Y con esto estamos concluyendo. Un ayo debe ser un socio del Espíritu Santo en la tarea de instruir, educar, formar el carácter de un nuevo creyente. Un ayo no debe tener ínfulas de sábelo todo. Nunca debe discutir con el discípulo sobre doctrinas controversiales. Así es, esto es un grave error. Un grave error. El ayo no debe dársela de sábelo todo, ¿sí? O dar esa impresión. Cuando se le haga una pregunta que no conozca la respuesta, sea sincero
en decir, no tengo la respuesta, pero voy a investigar. En nuestra próxima reunión, en nuestra próxima conversación, te tengo la respuesta. ¿Ya ves? Tampoco debe crear espacios en los que entre en discusiones, en discordias, en alegatos, ¿sí? Con temas que son controversiales. No, gracias a Dios, el programa de discipulado que nosotros tenemos es muy claro, es muy sencillo, y los temas que son más controversiales, los temas que son más polémicos, esos se estudian en otros espacios. Así que si usted tiene una pregunta para su ayo espiritual y el ayo no le da la respuesta, hay otros espacios, o espere que el ayo investigue y le dé la respuesta. Pero si el ayo sencillamente no tiene la respuesta, hay otros espacios y hay otras personas en donde usted puede encontrar la respuesta a esa pregunta, a ese tema polémico o controversial que usted está planteando. Pero usted como ayo espiritual no debe prestarse para este tipo de contiendas, discusiones polémicas, controversiales con con las personas que está instruyendo. Un ayo debe enseñar al nuevo convertido a manejar su Biblia. Un ayo debe transmitir un espíritu de lealtad a su iglesia y a sus mentores. Esto es importantísimo. Si usted es un instructor que conoce bien, que la estudia bien, que la enseña bien, la comunica bien, las personas a las que usted va a instruir van a tener también estas mismas características. Es una cuestión de transferencia. Si usted es una persona que es desleal con su iglesia, desleal con sus pastores, desleal con sus hermanos ahí en la fe, y usted es de esos creyentes que le da lo mismo asistir un día a una iglesia y otro día a otra y después a otra, porque todas dicen lo mismo, todas hablan de lo mismo, usted ha caído en lo que la Biblia llama disolución espiritual. La disolución espiritual es una especie de deslealtad, es una especie de desorden, es una especie de libertinaje, que lo que manifiesta es rebelión en el corazón de aquella persona, rebeldía. Porque estamos llamados a ser leales, ¿ve? A sujetarnos a nuestras autoridades, a respetar y a respaldar la visión pastoral, la visión de nuestra congregación local. Tienes que aprender a ser leal a tu iglesia. Tienes que ser fiel a tu iglesia. La lealtad es algo que se construye obviamente con el tiempo. Pero esto es muy importante que se desarrolle en todo creyente que está siendo instruido en la palabra de Dios. Concluimos de esta manera. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de compartir con usted. Y animo para que usted dé gracias al Señor. Y que usted manifieste la solicitud para seguir aprendiendo y continuar. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia.
a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.